Bien, amigos, vamos a continuar esta interesante discusión que estamos llevando a cabo con Fran Fuente acerca de lo que realmente tenemos que hacer en el país para convertir a esta economía en otra cosa diferente y para superar los grandes desafíos que tenemos. Yo, Fran, he estado pensando mucho en qué es realmente lo que hay que hacer en la economía dominicana. He llegado a la conclusión que el trabajo que nosotros tenemos que hacer es convertir a la economía dominicana en una economía exportadora. Claro. Eso es lo que le ha dado resultado a muchas economías, incluyendo lo que estábamos hablando del modelo japonés y lo que está pasando ahora con China y con la mayoría de los países que forman parte del BRIC, o sea, de las economías emergentes, que son economías que han acumulado capital, que han acumulado mucha riqueza, producto de su salida a la economía internacional. Pero, ¿qué es lo que representa o qué es lo que significa convertir a un país en una economía exportadora? En primer lugar, hacerla competitiva. Claro. Porque tú no puedes salir a competir si tú no eres competitivo en un mercado. No puedes salir a un mercado internacional. Tienes altos costos laborales, una fuerza laboral un poco educada. Entonces a mí se me ocurrió un día hacer un listado de las cosas que hay que hacer para que la economía sea competitiva. Ya hablábamos del tema energético. Tú mencionabas también el tema de la capacitación o de la educación. Pero también tenemos que resolver el problema del transporte, que ya también se mencionaba aquí. Tenemos que tener una política fiscal orientada al desarrollo, se quiere una reforma fiscal para el desarrollo, no para cubrir los hoyos del gasto corriente, como es la tradición. Necesitamos seguridad jurídica y esto representa institucionalidad en el país. Fíjate cómo está pasando con los hoteleros que están al grito porque hay bandas compuestas por abogados y por cualquier tipo de personas que asaltan a los hoteles. Eso es increíble. En un país turístico. Esto es increíble. Un país turístico. Nosotros mencionamos el caso del Moon Palace, que es un hotel que ha recibido una inversión del Hard Rock, que es una cadena internacional. Y en estos días estaba pasando por una situación difícil, una turba grandísima que hasta asaltaron personas turísticas en ese hotel. Todo eso con el consentimiento de abogados, de jueces, de fiscales y de toda la estructura que debería preservar. No hay un entendimiento. Entonces, no, aquí no hay limitación. ¿Qué cosa se puede esperar o qué imagen vendemos nosotros a la economía internacional? Diciéndole vengan a invertir, pero fíjense entonces una turba de esta naturaleza. También necesitamos una cultura exportadora, o sea, el dominicano tiene que aprender a exportar, y esto es una cultura, porque cuando usted vende al mercado internacional, usted tiene que conocer lo que significa vender al mercado internacional. Necesitamos política monetaria que garantice estabilidad, lo cual tenemos, pero eso tiene que preservarse. Necesitamos una política social sostenible, que además de incluir el tema de la educación, incluye el tema de la mejor distribución de la riqueza en términos sociales, en términos de salud y una serie de cosas que hagan al hombre más competitivo por su capacidad y por sus condiciones de vida. Y necesitamos una infraestructura adecuada y el mantenimiento de esa infraestructura, porque aquí se invierte mucho en obras de infraestructura y después se abandonan. Y entonces eso es inversión perdida. Y tenemos que disponer de una política de endeudamiento adecuada, ¿no? Esos son elementos que a mí se me ocurrieron que necesitábamos nosotros, y no son 3 desafíos, son muchos. Es un listado tremendo. Que es una cuestión en la cual todos los dominicanos tenemos que ponernos en línea para que eso se pueda lograr. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, muchos de estos elementos ya están incluidos y están contemplados, identificados. Eso es un gran trabajo. Eso es un gran trabajo. Eso hay que hacerlo vía ley. Claro, eso hay que hacerlo ley. No, hay una ley, ya hay un proyecto de ley en el Congreso. Hacerlo ley. Pero ustedes saben que en esta discusión, todo lo que tú has dicho y lo que ha mencionado Ezequiel desde el principio, es algo que debe llamarnos a la reflexión, porque en medio de toda esta discusión del modelo,
entonces uno se pregunta y mira a nivel internacional qué es lo que está pasando en otros países, porque nosotros no somos el único país que tiene problemas, ¿no? La República Dominicana es un país que ha crecido, es un país donde hay estabilidad, pero nosotros sabemos que todavía nos falta. La República Dominicana no es un país desarrollado y no es un país que no tiene problemas. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tenemos si nosotros pensamos, como algunos plantean, que debemos cambiar el modelo? ¿Qué debemos nosotros hacer? Si nosotros vemos, por ejemplo, la discusión que hay ahora mismo en el Perú, yo sé que ustedes lo han incluso hablado aquí en el programa, lo que está sucediendo en el Perú con la candidatura en segunda vuelta de Ollanta Humala, que es un candidato que desde el principio ha tenido un corte socialista, contestatario, crítico del modelo económico peruano, que dicho sea de paso, en los últimos 10 años es la economía que más ha crecido a nivel de América Latina, incluso más que Brasil y que Chile. Y el Perú ha dado un salto cuántico importante a nivel de indicadores económicos, sociales, y todo esto parte de las reformas que en su momento se hicieron en el gobierno de uno de los candidatos que quedó eliminado, que fue Alejandro Toledo, que tomó las decisiones de hacer una serie de reformas que hoy han servido de base para este renacer en un gobierno de Alan García, que en un momento se pensaba que jamás iba a poder ser presidente del Perú, y sin embargo ahí está Alan García, saliendo del gobierno con una obra bastante aceptable. En Perú existe que tú puedes volver luego de dos periodos. Creo que luego de un periodo, me parece. Porque la reelección no existía hasta Fujimori. Fujimori modificó la Constitución. No, luego de dos periodos. Luego de dos periodos. No podía ser ahora, exactamente. Tiene que esperar 2 periodos. Entonces, en el otro lado lo que tenemos es a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está planteando... Ya hace muchos años se la hija ahora. Exactamente, está planteando un modelo que está del otro lado, ¿no? Un modelo de hacer mucho más énfasis en el mercado, en todo lo bueno que ha salido del gobierno de Alan García, pero el problema de que tiene Keiko Fujimori es su relación con Alberto Fujimori, con toda esa estructura de corrupción que en un momento tenía el Perú. Y que, oigan esto, señores, a pesar de las diferencias económicas tan grandes y claras que hay entre estos dos candidatos, Mario Vargas Llosa, que en su momento fue candidato contra el mismo Alberto Fujimori, está una persona con un pensamiento completamente liberal en términos económicos, no en términos políticos, está diciendo a la sociedad peruana que voten por Ollanta Humala. Sí, pero no lo está haciendo un término objetivo. Y no lo está haciendo, y lo está haciendo para evitar... Está castigando. Exactamente, es un voto de castigo. Sin embargo, él sabe lo que podría indicar, en términos económicos, podría indicar un atraso si Ollanta Humala empieza con unas reformas de tipo socialista, como se han dado en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, incluso y estamos hablando y en Bolivia, y a eso es que va a atender. Entonces, eso es lo que nosotros queremos en República Dominicana, porque si nosotros queremos un gobierno más social, ¿no?, que invierta más en educación y en salud, hay que hacer una reforma fiscal, porque el dinero que recauda el Estado ahora mismo no es suficiente. Nuestra presión tributaria, que es apenas de un 13%, es una presión tributaria de un país que no tiene los recursos. O sea, es de un 13% del PIB y ya nosotros le estamos pidiendo de ese 13, 4 para educación. Entonces nos quedarían solamente 9 para resolver todos los demás problemas del país. Entonces, oigan lo que estamos hablando. Ahora, si tú quieres un gobierno que se meta menos, que deje más la empresa privada, entonces tendríamos que abrir la economía, que el gobierno recaude menos, pero que haya más competitividad con el exterior. Entonces, en economía no hay almuerzos gratis. O sea, si tú quieres mucha inversión social, aquí tiene que haber una reforma tributaria integral. Porque no es verdad que con todas esas exenciones que tiene el ITEVIS y todos los impuestos y los problemas de recaudación que hay aquí, nosotros podemos tener una estrategia de desarrollo que pueda resolver los problemas que tú acabas de mencionar, Luis. O sea, aquí nosotros tenemos que plantearnos seriamente, porque esto es un tema muy serio. Esto lo que pasa es que es un tema de que ahora todo el mundo quiere opinar sobre el modelo. No, pero además que lo están politizando. Y han politizado el tema. Y esto es un tema sumamente importante para el futuro de este país. Exactamente. Vamos a una pausa y volvemos ahora.